Hola. Evolución 4 sobre la cultura. La cultura, recordemos que es toda la producción humana en lo material y en lo ideológico. Un ejemplo, las casas primeras que se hicieron, que están frente al templo, es una producción humana porque la construyeron personas, pero las formas que tienen, el terminado de las vigas, el terminado de los pilares, las formas que le daban también a la iglesia, tiene que ver con la idea cultural que tenían, y la producción material, pues todas las construcciones que hicieron, y con un sello que aprendieron, pues no sabemos dónde aprendieron esa cultura y su forma de pensar y actuar también. Entonces hablaremos en este caso del gobierno. Nuestra mejor referencia, la Carmen. ¿Usted se acuerda de gente del gobierno de la mojonera en los tiempos pues pasados, lo que usted recuerda? Pues de que yo me acuerdo, yo creo que yo pues estaba muy chica, pero me acuerdo de casi el principio pues del pueblo, porque no vi que, no sabía que vivían en otro lado, pero ya me acuerdo cómo empezaron a fincar casas de madera, de techos de tejamanil o de paja, y allí empezaron a vivir. Estaba con mis abuelitos y todo así se empezaron a unir, porque pasaban los arrieros de aquí o de la Ciénega para Uruapan o para allá, para Tierra Caliente, pero pasaban con sus burros y allí los bandidos los robaban, les quitaban sus burros y los mataban, los colgaban en un pino. Ese pino apenas hace poquititos años que se acabó, pero allí ya empezó, por eso se unieron y se formaron un gobierno para cuidar allí el camino y a las personas, cómo se empezó a fincar y cómo vivieran. Y esos señores, que el señor Marco Romero, el señor Dionisio Pedraza, señor Espiridión Romero y algunos otros, lo que formaban la defensa era el señor Marco Romero, el señor Dionisio Pedraza, el señor Mariano Zúñiga, el señor Hipólito Zúñiga, el señor Victoriano Zúñiga, un señor Rafael no sé qué, pero se formaba, era más grande la defensa, pero no sé los nombres, no me acuerdo de los nombres, porque yo estaba chica, pero ya de todo eso me acuerdo. Y ellos empezaron a cuidar el camino
y los arrieros y a las personas que iban llegando a este pueblo. Y allí empezó pero no había más luchadores como el señor Marco Romero y el señor Leonicio Pedraza. Empezaron a trabajar, a poner a la gente a trabajar. Trabajaban, empezaron a hacer un depósito con sus manos, acarreando con unos burros la arena, la piedra y el cemento sí lo compraban en Zacapo. Pero ahí se empezó a hacer poquito, algo bien. Y también ya empezaron, el señor Marco Romero empezó a pedirle a la gente que ya empezó a trabajar, la gente empezó a pedirles cooperacioncita, compró un radio, apenas que pues también en el radio no se oía muchas cosas, nomás hasta perritos ponían allí se oían perritos ladrar y gritar, pero era como un cine, pues no había más, no había cine, no había película, no había nada. El puro radio que el señor compró para que oyéramos algo. Y toda la gente que había, la poca gente que había, se juntaba en las tardecitas a oír el radio por la jefatura de tenencia. Ahí por allí él ponía su radio, nada más hasta las 9, porque ellos ya de allí tenían que cuidar en la noche, tenían que dar vuelta alrededor del pueblito y para recoger a la gente muy temprano. Pero también la gente sí entendía, sí oían, sí hacían lo que ellos ordenaban, lo que mandaban. También nosotros que éramos niños, hacíamos lo que nos mandaban los señores grandes. Las personas que nos decían, no hagan esto, no lo hacíamos. No éramos malcriados, no éramos, a los tíos les decíamos papá, y nadie tenía que responder nada. Porque si respondía uno feas palabras, le pegaban. Que fuera. Pero ahí como gobierno, ¿qué necesidades tenía la mojonera y ellos qué hicieron para arreglarlas, para solucionarlas? ¿Qué ocupaban en la mojonera? Pues quizá como... No ocupaban nada las personas, las señoras, ustedes, ¿no ocupaban nada? Pues como no ocupábamos, no teníamos maíz, no teníamos nada. De construcciones, ¿a dónde iban a la misa? No hicieron iglesia, no hicieron molino, no hicieron nada de eso. ¿Se hicieron qué? No, porque consiguieron un molino. Esa es función de un gobierno, pero aparte del molino, ¿qué más? Pues allí la planta de luz, pues. Una planta de luz que le puso el señor Marco Romero, y de allí, de esa planta de luz, de allí ya agarró luz para poner el molino. Un molino caminaba muy al pasito. Otro señor, Daniel González, él también, y el señor Evaristo Lemos, pusieron un molino de piedras
o sea de caldera. Quemaban carbón, con carbón era la caldera, y así hacían que aquel gas del carbón hiciera trabajar el molino. Trabajaba muy despacio, en todo el día molían, pero pues ellos así lo hicieron. Ese molino era muy difícil, no dormían, ahí se ponían a calentar la caldera y así, todo eso ya porque molíamos a mano, los metates, y ya cuando pusieron esos molinos, pues ya era ayuda, aunque en todo el día esperando, pero ya molíamos allí. Ya había esos 2 molinos. Luego el señor Leonicio Pedraza también puso otro molino, pero ya ese molino no recuerdo cómo era, con qué lo movía. Y así fueron ellos aumentando algo bien para el pueblo, ya el pueblito. Luego empezaron a trabajar el templo, hicieron una capilla. ¿Y la capilla? ¿Quién hizo la capilla? El señor Daniel González regaló su pedazo de terreno para hacer esa capilla. ¿Y el trabajo? Pues nomás un señor contrataron de Nahuatzen, un albañil ha de haber sido, pero era un líquido señor que venía a trabajar, pero la gente de allí le ayudaban los señores de allí, con sus manos estaban haciendo todo eso. Eran faenas. Sí, con faenas, ya cuando tenían unos bueyes, pues ya en la carreta ya carriaban los costales de arena y de toda la piedra, y como podía la gente, no estaban esperando que el gobierno de verdad diera, no. Así se empezó a hacer allí el pueblo. ¿Y toda la gente ayudaba o había gente que no ayudaba? Había gente que no ayudaba, no querían hacer nada. Pero la mayoría de gente sí ayudó a trabajar, hicieron unas tarjeas también con sus manos, nomás ese señor pues para ir ayudando y diciendo cómo lo hicieran, pero con sus manos hicieron todo eso. Después empezaron a formar la escuela, una escuela, porque la escuelita era de madera chiquita, y allí estudiamos nosotros, y hasta que ya ellos también, esos señores, ellos nunca dejaron de trabajar, de aumentar del trabajo, a la gente la ponían, pero la gente era consciente a trabajar, a hacer faenas, a reuniones, casi diario con un cuerno, pitaban un cuerno de res, y con ese ya oigan el cuerno, ya vamos a la reunión. Lo que hoy se ve, que no hay reuniones, no hay nada. Bueno, entonces, pues ahí estuvo un relato, de la parte que tiene que ver con el gobierno, que entra dentro de lo cultural, o podríamos ubicarlo en otro lado, pero por la situación de las construcciones y demás, pues entra cultural como gobierno. Bueno, hasta la próxima.